Capítulo 1. Olivia Vidente, de Jesús de la Misericordia, en Garagoa, Colombia. El concepto del infierno se remonta hace miles de años. Por ejemplo, hace más de 800 años antes de Cristo, el gran profeta Isaías decía: ¿Cómo has caído de lo alto del infierno, oh Lucifer? Tú que decías en tu corazón: yo subiré hasta el cielo y seré semejante al Altísimo. Te vemos precipitado en el infierno, en el fondo del abismo. Por este abismo, por este misterioso lago, veremos más adelante que debe entenderse aquella espantosa masa líquida de fuego que rodea y oculta la tierra, y que la misma Iglesia nos indica como el lugar propiamente dicho del infierno. Salomón y David hablan de este ardiente abismo. En otro pasaje de sus profecías, Isaías habla del fuego eterno del infierno. Los pecadores, dice, deben temblar de espanto. ¿Cuál de vosotros podrá habitar en el fuego devorador, en las llamas eternas? Vamos a escuchar un dramático y conmovedor relato del infierno, donde Jesucristo se sienta sobre una roca, ensangrentado y llorando. Al preguntarle la vidente en su inocencia ¿por qué lloraba?, responde: porque mi sangre derramada por todos aquellos a los que acabas de ver en el infierno se desperdició en vano. Abre tus oídos y sobre todo tu corazón a este extraordinario relato de vida, y si lo aprovechas, de vida eterna. Olivia, junto a Jesús, fue al infierno. Le besa los pies a Jesús y lo separo. No supe qué pasó, pero vi que un hueco inmenso se abrió bajo los pies del Señor. No sé si viajamos a través de él, pero pronto me vi en el infierno. Escuché gritos, lamentos, había desesperación. Aquel lugar era horrible. Sentí miedo, sentí enorme pavor y me dije: ¡ay de mí, mi Señor! ¿Dónde estoy? El Señor me dijo: no temas nada, nada te pasará, yo estoy contigo, observa bien. Entonces vi una hornilla como la boca de un volcán. De ella salían llamas inmensas. Era como un fondo donde se cocina la caña para hacer miel, como un lago de azufre hirviendo a borbollones. Había allí mucha gente que gritaba y pedía auxilio sin ser escuchado. Unos insultaban, otros estaban vestidos lujosamente, otros estaban sin ropa. Creo que estaban con la ropa que los enterraron. Un hombre muy rico, con mantos y anillos en los dedos y cadenas en el cuello, sacaba la mano y decía: sálvame por esto, y mostraba como un gajo de cebolla, que eran algunas obras para ayudar a los pobres. Pero las llamas empezaban a consumir el gajo de cebolla hasta quemarle los dedos. Creo que fue algo que dio, pero sin amor, o lo único que regaló en su vida. El tormento era cruel, no había paz, y le pregunté al Señor: ¿este es el rechinar de dientes? Y me contestó: no, todavía no es solo parte del sufrimiento de los condenados. Alrededor de la hornilla había demonios con piernas cruzadas. Todos tenían un trinche largo. Su aspecto era horrible, sus ojos rojos, boca malvada, sonrisas malévolas, de un olor casi negro como gris.
Fumaban y fumaban algo que los hacía más rebeldes, y bebían un líquido rojizo que los llenaba de soberbia. De pronto, todos se colocaron de pie en posición firme. Los condenados deseaban desaparecer. Se consumían en el lago de fuego. Era una multitud incontable. El infierno se estremeció y todo tembló. Por una puerta entraban un demonio como de casi 2 metros de alto, más horrible que los otros demonios. Este tenía cuernos, garras, cola y alas como de murciélago. Los demás no tenían nada de eso. Gritó y zapateó, y todo volvió a temblar. Y pregunté, ¿quién era? Y me dijo, Jesús, es Satanás, Lucifer y rey del infierno. Hasta los demás demonios le tenían miedo. A una orden dada por él, todos corrieron ante él con el trinche en la mano, en fila como un batallón de soldados, y les dijo algo que no alcancé a escuchar, pues tenía demasiado miedo. Y no le pregunté al Señor. Si el Señor no me hubiera sostenido en ese momento, yo hubiera muerto de terror, y solamente por ver. El Señor me dijo, acá no hay paz ni un segundo. Acá no hay nada de amor. Es el reino del odio. Aquí vienen todos aquellos que me despreciaron cuando estaban vivos y libres voluntariamente. Prefirieron el mal en lugar del bien. Ahora observa bien, pues para algunos comienza el rechinar de dientes, sufrimiento y muerte eterna, gusano que no muere y fuego que no se apaga. Porque el que no está conmigo está muerto. Esta es la verdadera muerte, no la que llaman ustedes muerte. Los demonios corrieron hacia la hornilla después de la orden de Satanás y metían el trinche. Sacaban a los condenados traspasados por los trinches. Se movían como culebras sin poder soltarse. Gritaban, se contorsionaban. Les salía sangre, algunos traspasados por la espalda, otros por las piernas, otros por la cabeza. Agarraban los trinches queriendo salir. Y pregunté al Señor, ¿por qué esas almas tienen sangre? Y me dijo, al infierno vienen en cuerpo y en alma, como al cielo van en cuerpo y alma. Estamos en el primer infierno, y ya fueron juzgados. Aquí están los condenados desde la creación del mundo hasta el diluvio. Los demonios colocaron a los condenados como en una lámina de zinc galvanizada y los agarraban a trincherazos entre 2 o 3 demonios. Luego, como un cortaúñas, un poco más largo, les prendían pedazos de carne y poco a poco les arrancaban las uñas, los dedos, el pelo. Los gritos eran desesperados, eran gritos que terminaban en lamentos. Para que no gritaran, sacaron una especie de arma no vista en la tierra por mí. Se la metieron en la boca, y aquella arma se abrió como una mano, y al cerrarse le agarró la lengua y le arrancaban, bien torciéndola o tirándola. Luego, con un cuchillo bien afilado, le comenzaban a volver cecina, a destazar, volver pedazos como de bistec. Los condenados ya no podían gritar, sus ojos parecían salirse de ellos y sus mandíbulas pegaban una con otra haciendo un rechinar de dientes horrible. Después de desprenderse la carne, trozaban los huesos y los volvían nada. Por último, partían la cabeza hasta quedar trizas. Todo parecía nada en la lámina, sangre, carne, en trozos,
huesos. Aquello era simplemente de horror. Y en los huesos había gusanos. Entonces dije al Señor: pobres personas. Pensé que no iban a morir, y por fin murieron, aunque los pedazos de carne se mueven. Y Él me dijo: aquí no existe la muerte, y fíjate bien. Los demonios tomaron esas láminas y echaron los trozos de las personas sobre un hueco, donde había llamas y fierros filosos, una especie como de molino para volver todo polvo. En la parte de abajo de ese hueco estaba otra vez el hueco de la hornilla. Al caer ese polvo, vi que las personas volvían a tener cuerpo, y el que se dejaba agarrar por el trinche volvía a padecer exactamente lo mismo. Entonces pregunté al Señor: ¿qué pasa? ¿Por qué tienen que volver a vivir? Jesucristo dijo: la muerte ya no existe, como los hombres la llaman. Aquí se padece la muerte eterna, que es la separación de Dios. Y para llegar a este lugar de tormentos, cada uno llegó libre. Esa fue la elección de ellos. Yo ya no puedo hacer nada por ellos. Cuando podía, me despreciaron y llegaron a este lugar no creado para los hombres. Para los hombres fue creado el cielo. Este fue el lugar creado para Satanás y sus ángeles. Me di cuenta que a mayor pecado, mayor era el sufrimiento. Cada uno pagaba según sus deudas, y cada uno tiene castigos diferentes, pero todos sufren terriblemente. Me di cuenta que con el órgano que pecan es con el que más sufren. Según se hundía en el lago de fuego, aparecían en un lugar de arenas candentes al rojo vivo. El calor era sofocante, no se podía respirar y gritaban: «¡Tengo sed!». Entonces un demonio se le subía a la nuca y le abría la boca hasta desgarrarla hasta los oídos. Otro demonio agarraba la arena caliente para que la bebieran. Era tal el desespero que corrían sin control en la oscuridad iluminada únicamente por las arenas. Chocaban con otros condenados y peleaban como perros callejeros. Al llegar al final, había rocas con puertas. Cada uno miraba solo una puerta, y al abrirla había un hoyo donde estaban los animales ponzoñosos y aquellos que más temían cuando estaban en la tierra. El Señor me dijo: eran castigos psicológicos. No pregunté qué era eso. Oh, pobres condenados. ¡Qué desesperación! ¡Qué pesadilla sin fin! Cuando lograban salir de allí, se veían esos animales por el cuerpo y que les salían por la boca y por todo lugar. Por lo único que podían correr es por un desfiladero de piedras cortantes. Se caían y se cortaban. Unos caían de frente y se cortaban todo, otros de espalda, y al final había una planada. El que no lograba ponerse rápidamente, una piedra redonda lo aplastaba como una cucaracha. Al lograr levantarse, se botaba por un hueco que había, y caían a la hornilla del inicio, y todo se volvía a repetir. El Señor me dijo: ¿te diste cuenta que acá no hay descanso ni un segundo? Ahora te voy a mostrar otro lugar que estaba esperando a esta generación perversa y malvada. Le voy a mostrar quién sufre más y quiénes van por el camino al infierno. Vi entonces 3 hornos más grandes que el primero, y Satanás gritaba:
que se haga el juicio. He trabajado bastante para darle la bienvenida a mi reino. He inventado nuevos castigos y tormentos. Que vengan aquí los que pudieron salvarse y no quisieron. Que vengan a mí los que me sirvieron en la tierra. Entonces vi unas mujeres arrastradas con cadenas. Llevaban cargas como mulas. Eran golpeadas atrozmente y atormentadas. Les abrían sus vientres, las dejaban gritar, las despedazaban, les daban con unas cuerdas como de hierro y las insultaban. Les mostraban hijos que ellas habían asesinado y se las amarraban a sus pechos. Ellas escuchaban el llanto y los gritos de sus hijos. ¿Por qué me mataste, mamá? Al grito del niño, sus pechos se desgarraban y comenzaban a sangrar. Sus oídos sangraban y todo aquello era simplemente de terror y horror. Y pregunté al Señor: Señor, ¿quiénes son esas mujeres y por qué sufren tanto? Me contestó: son todas aquellas que matan a sus hijos en el aborto. Sufren porque hicieron de sus vientres unas tumbas, y el vientre es para dar vida. El pecado del aborto le es a mi Padre muy difícil de perdonar. No basta con confesarlo, si no hay un verdadero arrepentimiento. Hay que hacer mucha oración y penitencia, pidiendo misericordia a Dios Padre como al hijo que asesinaron. Sus gritos y llantos están al frente del trono de Dios, y su sangre clamará desde la tierra al cielo. Y me dijo: oren, oren por ellas, porque algunas están vivas y pueden arrepentirse, pues muchas van al camino del infierno. Vi al lado de ellas hombres y mujeres que sufrían iguales tormentos que ellas, y pregunté: ¿estos quiénes son? ¿Y por qué sufren iguales tormentos? El Señor me dijo: son todos los cómplices del aborto, los que las ayudaron. Aquí pueden venir médicos, amigos, enfermeros, parientes o alguna persona que escuchó que iban a abortar y no les dijo: no lo hagas. Seguimos andando por este ancho camino y vi hombres que venían cabizbajos, con la lengua afuera. Se la machacaban con piedras, les quemaban las manos y los pies y se las atravesaban con punzones. Los demonios descargaban toda su ira contra estos hombres. Vi cómo sufrían y pregunté: ¿estos quiénes son y por qué sufren tanto? Y me dijo el Señor: son los llamados a la más alta gloria de los cielos, pero la han perdido. Se han vendido y me han vendido. Ellos son mis sacerdotes. Los pecados del sacerdote son doble pena para mí, por eso su castigo es doble. Son martirizados en la lengua porque han callado mi palabra y han sido perros silenciosos, tartamudean al hablar. Se han consumido en las pasiones y llenado de mosto y vino. Para ellos, la maldición y el fuego. Vi mujeres y hombres al lado de ellos que sufrían grandes penas y pregunté: ¿quiénes son estos? Y me dijo: son los que han pecado con ellos. La mujer que hace caer a un sacerdote, más le valiera no haber nacido, porque es más maldita que Judas. Lo mismo el hombre que haga pecar a un sacerdote. Detrás de esta había una multitud que seguía ese camino y sufrían iguales tormentos. Y le pregunté: ¿y estos quiénes son? Y me dijo: son todos aquellos que se alejaron de mí y de mi iglesia por el pecado del sacerdote, y no oraron por él. El sacerdote se hizo para salvar a los hombres. Si no lo hace, lo ayudan a condenar. Pues mi palabra dice: los guardianes de mi templo están ciegos, ninguno hace nada.
Son todos perros mudos, incapaces de ladrar, vigilantes y perezosos, que les gusta dormir, perros hambrientos que jamás se hartan. Y son ellos los pastores, pero no saben comprender. Cada uno va por su camino. Cada uno busca su interés. Vengan, dicen, busquen vino y emborrachémonos con los licores. No ayudan al inocente y hacen desaparecer a los hombres fieles. Está en Isaías capítulo 56, versículo 9. Vi detrás de estos hombres y mujeres que sufrían iguales tormentos y les dije, ¿quiénes son? Y me dijo nuestro Señor Jesucristo, son todos los religiosos y religiosas. Oren por ellos, para que me amen y logren salvarse. No hablen nunca mal de los míos. Es como si untaran el dedo con chile y me lo metieran en el ojo. Solo oren por ellos y no me causen tormentos. Vi hombres y mujeres que llevaban vendados los ojos. Detrás de ellos iban muchos encadenados. Los demonios los insultaban, los golpeaban y los violaban. Su tormento era tan cruel. Y pregunté a mi Señor, ¿quiénes son esos? Y me dijo, son todos los brujos, hechiceros, que se han dejado enceguecer por Satanás. A ellos les espera los tormentos inmensos porque vivieron más cerca de Satanás acá en la tierra, más que a mí, y sufrirán más que nunca por haber servido en el mal y libre y voluntariamente. Los condenados son todos aquellos que los consultan y todos aquellos que mandan hacer un mal de brujería. Es preferible que mataran cara a cara y no así, pues escrito está que mi Padre no salvará a esa raza. Fuera de mí, perros malditos. Para ustedes no habrá fuego ni brasas para calentar el pan. Oren, porque hay muchos que pueden arrepentirse. También la multitud que les sigue y sufrieron tormentos son los creyentes en horóscopos, invocadores de espíritus, toda persona que quiere saber el futuro o consulte a uno de ellos, es merecedor del fuego eterno del infierno. Vi luego hombres y mujeres atados por cadenas en las manos. Cada uno tiraba por su lado. Se tiraban y se caían entre sí. Los demonios les decían, por su culpa sufre, dele más duro. Y pregunté, ¿quiénes son? Y me dijo, son todos mis matrimonios que no viven en paz. Son dos bestias atadas por la misma cuerda. Y pregunté, ¿y por qué van al infierno? Y me dijo, besa mi mano. Lo hice y me ha colocado en los ojos. Y vi que en esos hogares había insultos, celos y peleas. Satanás le gritaba a Jesús, mira cómo tengo a tus matrimonios. ¿Qué saco con santificarlos en el sacramento? Como la primera pareja me pertenecen, pero ahora haré que pierdan la gloria. No permitiré que oren ni que vayan a misa. Y se reía a carcajadas mientras Jesús lloraba. Oren, porque hay muchos que pueden arrepentirse y cambiar. Vi hombres y mujeres atados por los pies y sufrían peor que los anteriores. Y pregunté, ¿estos quiénes son? Y me dijo, son todos los que viven sin casarse, o han cometido adulterio o fornicación. Y pregunté, ¿por qué van al infierno? Y me tocó los ojos y vi que Jesús bendecía todas las uniones entre el hombre y la mujer cuando estaban íntimamente, como la primera pareja. Pero cuando no estaban casados, era Satanás el que dormía al lado de ellos. Golpeando al Señor Jesús, le escupían la cara, diciendo, mira tu criatura, el hombre convertido por mí en un verdadero animal. Aún peor que ella.
¿De qué le sirvió morir por ellos? Yo destruiré tu sacramento que le permite unirse sacramentalmente, pero yo haré que cada uno eche un fuego infernal envuelto en pasiones aún no permitidas. Pues a mí sí se me escucha, aunque yo no les ofrezco un reino de paz, sino un dolor eterno. Y Jesús me dijo: mi sufrimiento para ellos ha sido inútil, por eso van al infierno. Y vi que uno de los castigos para ellos es ver al hombre o mujer por el cual se condenaron en el pecho. Y Satanás les daba un cuchillo filoso y ellos mismos se cortaban y sacaban pedazos de carne hasta llegar al corazón, diciendo: maldito, maldito, por tu culpa estoy aquí en este infierno. Te quiero sacar del pecho para siempre, pero no puedo. Y el Señor me dijo: oren, oren, porque algunos están vivos y se pueden arrepentir. Vi hombres atados con hombres y mujeres atadas con mujeres, atados por la cintura, que se balanceaban como animales salvajes arrastrando a una presa. ¿Y estos quiénes son y por qué sufren? El Señor me dijo: son toda clase de homosexuales y lesbianas, que libres me rechazaron y no fueron capaces de ser castos, ofreciendo su vida. Y vi cómo Satanás se revolcaba en el lecho de estos pobres seres, dándoles más deseos sin llegar a ser saciados nunca. Y vi cómo los espíritus los atormentaban en sus partes con los que pecaron. Y vi que le atravesaban palos desde el ano hasta la boca y les gritaban. Y le pregunté: ¿la presa? Y me contestó: son todos aquellos que se acostaron con ellos. Oren, porque aún hay vivos que pueden salvarse y arrepentirse. La persona homosexual que ofrece su castidad a mí y viva sin hacer pecar a nadie, yo derramo mi infinita misericordia, porque los amo inmensamente, dice nuestro Señor Jesucristo. Toda relación anal es condenada por el Señor, es contra la naturaleza. No podemos condenar a quienes practican la homosexualidad si hacemos lo mismo. Vi hombres y mujeres con cara de animales y sufrían inmensamente. Y al lado de ellos, unos que llevaban como una cinta y unas hojas o revistas donde había mujeres y hombres desnudos. También sufrían y van al infierno. Y le pregunté al Señor: ¿quiénes son y también van al infierno? Sí, van al infierno si no se arrepienten. Los primeros son todos los que han tenido intimidad con los animales, rebajándose al nivel de la bestia, y aún más que ella, porque si ella pensara, no lo haría. Y todo aquel que haga del sexo una obsesión a través de películas, revistas, chistes grotescos, prostitución, palabras de mal sentido, son dignos del fuego eterno, con todos sus tormentos, pues han aprendido a hablar la bajeza de Satanás y no hablar y vivir la santidad y pureza de Dios uno y trino. Vi hombres y mujeres de diferentes edades y caminaban como ciegos golpeándose con todo, y un demonio estaba al pie de ellos, haciéndoles caer más y más. ¿Y estos quiénes son, Señor? Y me dijo: son todos los borrachos, los alcohólicos. Van porque han destrozado el templo del Espíritu Santo, donde mora la Trinidad Santa, que es su propio cuerpo. Y han dañado a sus semejantes, a sus familias, olvidándose del primer mandamiento: amar a Dios y al prójimo como Jesucristo mismo los ama. Estos no han aprendido ni siquiera a amarse a sí mismos. Y al lado de ellos iban de diferentes edades reventados los labios, con humo en la nariz. ¿Y estos quiénes son? Pregunté y me dijo: son todos los fumadores de toda clase de hierbas, droga, cigarros o vicio. Y van
porque no han amado su propio cuerpo, y los que van con ellos son todos los que ofrecen o llevan a pecar. Yo les he dicho que el que regala un vaso de agua es digno del cielo eterno, pero también quien ofrece o hace pecar a alguien es digno del fuego eterno. Oren, porque algunos pueden cambiar su vida y librarse de este castigo. Vi hombres y mujeres en minifalda o con vestidos indecentes, y detrás de ellos un gran número de hombres y mujeres. Y pregunté, ¿por qué van al infierno y por qué los atormentan? Y me contestó, la mujer que usa minifaldas va al infierno porque corrompe al hombre, seduciéndole con su vestuario. Lo mismo el hombre, van por dejarse seducir. Cuidado con el vestuario. La mujer no debe llevar pantalón, y si lo lleva, que no sea ajustado. Muchas parecen mulas con frenos. ¿Y por qué es esto? Porque su intimidad queda a la vista de los hombres. Los hombres no deben llevar pantalón apretado, pero tampoco aquellos que parecen faldas. Vi que iban hombres y mujeres de toda edad, hasta niños con las manos cortadas y algunos sin dedos. Y le pregunté, ¿quiénes son? ¿Y van al infierno? Y me dijo, son todos los tramposos, los ladrones, los estafadores, los que no pagan sus deudas, los que solo se dedicaron al trabajo, los avarientos, los que en su corazón solo estaba el Dios dinero, los que nunca dieron una limosna al pobre, ni ayudaron al más pequeño de sus hermanos. Son todos aquellos que al final les tendré que decir, apártate de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me alojaron. Desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Oren, oren por ellos, porque algunos están vivos y pueden cambiar sus corazones de piedra. Vi hombres y mujeres de todas las edades que llevaban la lengua de fuera, y un demonio iba montado sobre sus hombros, metiéndole su lengua en la boca de ellos. Era una gran cantidad, y le pregunté al Señor, ¿quiénes son, Señor, y por qué traen ese demonio? Y me dijo, son todos los chismosos, calumniadores, mentirosos. Son todos aquellos incapaces de domar la lengua, que hicieron mal, pues está cargada de veneno mortal. Como escrito está en mi apóstol Santiago, sepan domar su lengua. El demonio que llevan es el demonio del chisme. Oren para que se conviertan, porque algunos están vivos y no vengan a este lugar de castigo. Vi hombres y mujeres que de sus bocas salían sapos y víboras, y pregunté, ¿y estos quiénes son? Son todos los que pudieron enseñar mi fe y mi doctrina, y no lo hicieron. Pero sí enseñaron cosas falsas, basadas en teorías, sin poderse comprobar. Son los maestros y escritores, catequistas, sacerdotes y padres de familia, y todo el que puede enseñar mi fe. Y toda persona que destruya la fe de mis pequeños niños. Yo les he escrito, ay del que enseñe otra palabra, ay del que escandalice uno de estos pequeños. Más le valiera amarrarse una piedra de moler al cuello y tirarse al mar. Oren, oren, porque para ellos el castigo es tremendo, y no lleguen al lugar de castigo. Vi familias y padres e hijos golpeándose. De sus bocas salieron llamas de fuego. Y pregunté, ¿por qué vienen aquí? ¿Y por qué los atormenta el demonio? ¿Y por qué sale fuego? Y me dijo, son los padres que no se hicieron amar y respetar con sus hijos. Los insultaron,
Son los hijos altaneros y groseros con sus padres. Y pregunté, ¿por qué van ellos ahí? Y me dijo, al final, cuando cada uno se presente ante el juez, si no fueron buenos y santos, van a decir, maldito de mí, por no haber respetado y amado a mis padres, y por esa maldición van al infierno. O va a decir, maldito por no obedecer y seguir la fe cristiana, católica, apostólica. O al contrario, van a decir, maldito mi padre, porque no me enseñaron a respetarlos y amarlos. Por esa maldición los padres van al infierno. Al contrario, los padres deben respetar y dar amor a sus hijos. Jamás deben de insultarlos. Oren, oren porque algunos pueden salvarse. Vi que en esas casas, donde el padre y la madre insultan a sus hijos, los demonios salen de sus bocas como gusanos o serpientes que se arrastran. Y poco a poco van y se meten al otro hijo o al esposo que está lejos. Vi que la única manera para acabar con ese demonio en esas casas es rezar, orar y especialmente el Santo Rosario en familia. Vi gente de toda clase de edades que botaban dinero al aire y alrededor de ellos, gente muriéndose de hambre. ¿Y estos quiénes son y por qué van al infierno? Y me dijo, son todos los que desperdician el dinero en lo que no sirve. Son los que compran cosas innecesarias. Son los que hacen fiestas para sus gustos. Invitan únicamente a los que pueden llevarle algo o lo invitan a otras fiestas. Son todos aquellos que desperdiciaron y compraron demasiadas cosas de alimentos y las dejan dañar en vez de regalarlas. Y nunca hacen obras de misericordia. Solo piensan en ellos mismos mientras alrededor del mundo se mueren de hambre. Oren, oren por ellos para que se conviertan y no vayan al lugar de castigo. Vi a muchos jóvenes que llevaban aparatos en sus oídos. No pregunté qué aparatos, porque no los conozco. Ahora nosotros conocemos que eran audífonos conectados a una radio. Caminaban como sonámbulos. Por esos aparatos les entraban escorpiones, sapos y muerte. Y pregunté, ¿quiénes son? Y me dijo, son todos aquellos que escuchan música satánica, rock, la música metálica, y se han convertido en adoradores del diablo, que los lleva a su propia muerte y les hace perder el sentido de la vida. Son todos los que entran al culto satánico, discotecas, antros o en sus casas. Se encierran escuchando a alto volumen esa maldita música. Para ellos la vida no tiene sentido. Ni estudiar ni nada. Se vuelven perezosos y rebeldes. Pobre juventud que va a la perdición. Ya no hay inocencia en los mayores de 4 años. La maldita televisión y la música los han pervertido y sus corazones enceguecidos se van alejando de mí. Oren, oren para que yo pueda rescatarlos, pues viajan como moscas al montesino. Oren, oren para que abandonen todo y no lleguen al lugar de castigo elegidos por ellos mismos. Vi hombres y mujeres de toda clase que caminaban de espaldas y un demonio los arrastraba y al caminar tropezaban con otros y los hacían caer. Y pregunté, ¿quiénes son? Me dijo mi Señor Jesús, son todos aquellos que me iban siguiendo por el camino del cielo. Pero las dificultades, los tropiezos, el desaliento, los problemas con los mismos grupos los hicieron que me abandonaran. Y hoy van camino al infierno y se llevan a otros. A esto les es difícil volver a mí, porque tienen un demonio que los detiene. Este demonio al final los entregará a Satanás y recibirá más orgullo por haber vencido a uno de los míos. Oren,
oren por ellos, pues mi corazón me hiere continuamente por estos nuevos Judas que no quieren sufrir por mí. Vi hombres y mujeres de diferentes edades y clases, golpeándose el pecho con cuchillos. Luchaban por quitar un espectro humano. Desde los pechos hasta sus ingles, al golpearse esas heridas sangrentaban más, mientras que un demonio les gritaba: tú has sufrido mucho por culpa de él, dale más duro, dale más duro, no le perdones y no le perdones. Entonces pregunté: ¿quiénes son, Señor? ¿Y quiénes son los que están en el pecho? El Señor me dijo: son todos aquellos que nunca han perdonado la falta de sus hermanos. Guardan rencores, odio, resentimientos, rencillas, pensando que fueron los únicos que sufrieron. Las personas que llevan en el pecho son sus supuestos enemigos, y por eternidad de eternidades lo tendrán en el pecho como castigo. Oren, oren para que perdonen como yo perdono, porque si no perdonan la falta de sus hermanos, mi Padre tampoco les perdonará. Vi hombres y mujeres de toda clase, sus manos sangraban y ellos al mirarlas gritaban de terror, y un demonio les cortaba con una espada, los cortaban por parte y parte, volviéndolos nada. Y pregunté: ¿quiénes son, Señor? Y dijo nuestro Señor: son todos los asesinos, los secuestradores, los atracadores, son todos aquellos que han quitado la vida a alguien física o psíquicamente y espiritualmente. Son todos aquellos que pudieron salvar una vida y no lo hicieron. Su sangre clama desde la tierra al cielo: la vida yo la doy y la quito cuando quiero. Nadie fuera de Dios puede quitar la vida, ni a un niño, ni a un anciano, ni a un enfermo. Solo Dios dispone de ello. Quien lo hace, le espera los más grandes castigos y tormentos en el fuego de azufre, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Oren, oren, porque hay muchos que están vivos y pueden arrepentirse. Hija mía, ora especialmente por todos los médicos. Seguimos caminando y vi hombres y mujeres, jóvenes y niños de todas clases. Iban dando vueltas entre sí como perdidos y confusos. Los demonios los cubrían con sus sombras y les decían: no crean, no crean. Y pregunté: ¿quiénes son, Señor? Y me dijo: son todos aquellos que pertenecen a mi iglesia o pertenecieron, pero que abandonaron los sacramentos, o si acuden, no creen en ellos, ni en la gracia, ni en el poder de santificarse a través de ellos. Han despreciado al Dios de la verdad por la mentira. ¿Quiénes más sufrirán? Los que no creyeron en mi real presencia en la Sagrada Eucaristía y se hicieron sacrílegos, pues mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo lo resucitaré el último día. Oren, oren, porque algunos pueden regresar. Vi hombres, jóvenes y mujeres y niños con edad de la razón, en gran cantidad. Caminaban a tientas, pisaban cualquier luz que los podía iluminar. Los demonios gritaban: no crean en la luz, no crean. Y pregunté: ¿quiénes son? Y me dijo: son todos aquellos que han cometido cualquier pecado y no lo han confesado, por pena o porque no creen. O si lo confesaron, no lo hicieron con verdadero arrepentimiento. Dios conoce el corazón de cada hombre. Oren, oren para que se conviertan. Nadie que no confiese su pecado puede entrar en el reino de los cielos. Entonces exclamé: Señor Jesús, Dios mío, ¿quién puede salvarse? Y me contestó:
Tú ven y sígueme. Para Dios, nada es imposible. Callé y seguimos caminando. Encontramos miles y miles que iban camino al infierno. No pregunté quiénes eran, solo iba pensando: misericordia, Dios mío, misericordia, Señor. Él no me dijo quiénes eran, ni cuál fue su pecado. Era de todas las edades y de toda clase. Y por eso, algo que yo entendí, se me dio el saber que era de todas las religiones, de fe y de creencias. Porque Dios hace juicio sobre toda persona que venga a esta tierra, nazca donde nazca y crea en lo que crea. Después de caminar y caminar, Jesús me dijo: aquí termina el camino al infierno. Se sentó sobre una piedra, sus llagas sangraban, sus ropas eran rojas y estaba llorando. Y le dije: ¿qué tienes, Señor y Dios mío? ¿Por qué sus vestidos están rojos si llegaste de blanco? ¿Y por qué sangran? ¿Y por qué estás llorando? Y me dijo: lloro al saber que para ellos mi sacrificio fue inútil y mi sangre se derramó en vano. Pues ellos no quisieron salvarse, me despreciaron. Mis ropas están rojas, empapadas por mi sangre, que he vertido en el dolor de sus pecados, y que ellos no quisieron recibir. Ya que mi perdón está dado por parte de mi Padre, pero ellos no me recibieron. Y yo les he escrito: el que me reciba, lo haré hijo de Dios. Oh, hija mía, oren, oren, ayúdame a la salvación de los hombres y las almas. Nos abrazamos y lloramos juntos. De pronto yo estaba en mi cuarto, abrazada fuertemente en él. El miedo era espantoso en todo mi cuerpo y no cesaba de temblar. Y le dije: Señor, tengo miedo. Me colocó la mano sobre la cabeza, me dijo: esto que has visto, no lo contarás hasta dentro de 6 meses, cuando ya te hayas repuesto completamente. Luego te llevaré al cielo y te mostraré el camino de quienes van por él. Oramos juntos, se despidió dejándome en paz y lo vi partir y me volvió a mirar. Aún iba llorando, sus ropas iban rojas, sus llagas sangraban, y me dijo adiós con la mano y desapareció de mi vista. Aquí es un relato bastante claro de lo que Dios es capaz de hacer con aquellos que fueron ingratos y que no aceptaron su redención ni su salvación. Cuando estamos en la tierra, en esa libertad que Dios mismo nos ha dado, la usamos para poder corrompernos en vez de santificarnos. Vivimos cada día con una rutina tan ensordecedora que no pensamos en que nos jugamos cada minuto nuestra eternidad, porque no sabemos ni siquiera qué es la eternidad. Y vuelvo a repetir una referencia de un sabio que consultó a nuestro Señor y que les dijo lo que nuestro Señor a su vez le comentó. Cuando alguien te pregunte qué es la eternidad, tú les vas a decir así: imagínense que yo le doy como Dios la orden a una hormiguita a que se coma todo el alimento que hay en los 5 continentes. Cuando la hormiguita haya consumido el último alimento que hay en esos 5 continentes, deben de saber que apenas es un segundo en la eternidad.
Hijo e hija de Dios que me estás escuchando, no te juegues tu eternidad. La vida no es un juego. Dios a ti y a mí no nos mandó a vivir conforme le agrada a Satanás, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios nos dejó todos los medios necesarios para poder santificarnos en esta tierra. Debemos de usarlo con mucha humildad y con mucha sencillez, como son los sacramentos. Los sacramentos son las armas letales contra Satanás y son los medios para tu santificación. Para eso dio un orden nuestro Señor en esta tierra. Pero en estos tiempos en que estamos viviendo, en donde el mismo Satanás ha tomado hasta los mismos templos, a la misma jerarquía eclesiástica, ha enceguecido a más del 90% de los sacerdotes que antes eran de Dios y que no han tenido el celo para despertar conciencias a aquellos que van al camino de la perdición. Yo prefiero, mis hermanos, que queden traumados aquí en la tierra, pero que con ese trauma, por amor a Dios, vayan al cielo, a que vayan aquí sonriendo por la vida, derechitos al infierno. Satanás obró muy bien y lo hizo de una manera magistral. Cerró las conciencias a los mismos sacerdotes para que no despertaran a los feligreses la presencia del infierno eterno. Es muy lamentable todo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Por eso el mundo se está cayendo a pedazos. En donde quiera hay guerras, divisiones, divorcios, homosexualismo, lesbianismo y toda clase de tormentos, vejaciones, robos, asaltos, secuestros, mentiras, corrupción. Al parecer, es una probadita del infierno lo que estamos viviendo, a tal grado que los que queremos estar con una conciencia de lo más tranquila, es como si nos sintiéramos ajenos en esta tierra. Y por eso nos atrincheramos, y por eso nos encerramos hasta para hacer la oración, para elevar una súplica a Dios en beneficio de toda la humanidad, porque mientras se tenga vida, mientras tengamos un cuerpo, tenemos la oportunidad de retornar a Dios. Qué importante es que no importa en dónde hayas nacido. Todos en este tiempo han escuchado de Jesucristo, han escuchado de su salvación, no importa en qué continente estés. Hay muchos medios, hay muchísimas cantidades de libros, de audios, de videos en este tiempo. Por eso se cumple lo que se dijo: cuando yo haya sido escuchado, y nunca dijo aceptado, sino escuchado en todo el mundo, entonces prepárense porque vendrá el fin. Yo los invito, mis queridos hermanos en Jesucristo, que de veras agarremos con suma responsabilidad nuestra vida. No nos juguemos la eternidad. Hay veces cuando se peca, se dice: para el domingo yo me confieso. Debes de ponerte a pensar, primero, ¿quién te asegura que vas a tener a un sacerdote? Segundo, ¿quién te asegura que vas a vivir hasta el domingo? Así es de tonto como nos jugamos la eternidad, llenándonos de odios, de orgullo, de ira y de una tremenda maldición. Satanás sigue engañando a esta generación que la hizo tan perversa. Por doquier hay brujos y chamanes, son puertas al abismo. ¿Cuánta gente va a ella? Y sorpréndase lo que les digo, no solamente van los pobres, también van los ricos, aquellos que no quieren soltar los poderes, lo mismo si son políticos como jueces, como banqueros, todos aquellos que están enceguecidos por los poderes, por la avaricia y por el deseo al dinero. Es momento de reflexionar, es momento de meditar. En este momento, si Dios me recogiera, en este momento, si yo muriera,
En este momento, si Dios me pidiera cuentas, ¿a dónde me iría? ¿Cómo has vivido hasta este momento que estás escuchando este audio? ¿Acaso tu conciencia se empezó a despertar? ¿Acaso valorarás todo lo que Jesucristo hace cada minuto a minuto en tu vida? Porque al momento que abres los ojos por la mañana, no importa si te despertaron o fue la alarma o tú despertaste, por así decirlo, solo. Nadie despierta solo, por supuesto. Dios te dice en ese instante: hijo, sigo confiando en ti hoy. ¿Qué vas a hacer para vivir santamente? ¿O preferirás entrar al abismo del mismo infierno en tu manera de pensar, en tu manera de actuar y en tu manera de vivir? Y todo sea para la mayor gloria de Dios.